Hola, muy buenos días para todos. Feliz día. Gracias por asistir a este workshop, un workshop pensado en este momento en el que estamos todas las organizaciones o están todas las organizaciones. Yo podría afirmar que en Colombia, pero también podría afirmar que en otros países tenemos unas situaciones bien especial, pero Colombia yo creo que por este contexto económico político, sí. Entonces decidí hacer este workshop estratégico sobre un tema que las personas que están aquí muy seguramente les encantaría conocer qué hacer para disolver conflictos en las empresas antes que deterioren resultados y clima laboral. Entonces, cuando el conflicto empieza a costar el clima laboral, la alineación de los equipos, la coordinación entre diferentes áreas de la compañía y los resultados o las ventas, entonces esto dejó, digo yo, de convertirse en algo que como que es porque nos dieron los resultados de riesgo psicosocial o de clima y esto empieza a ser algo mucho más estratégico, ¿vale? Entonces, en este orden de ideas, me voy a presentar. Soy Liliana Guevara. Trabajo acompañando organizaciones en momentos donde el negocio empieza a exigir mayor productividad, mayor impecabilidad en el servicio, mayor impecabilidad en la comunicación, mayor productividad y sobre todo una comunicación más respetuosa porque estamos en este momento en un ambiente que he denominado ambiente inner, que yo les voy a mostrar a ustedes de qué se trata esto, de lo que he construido. Entonces, estos conflictos organizacionales que muchas veces pensábamos que estábamos aislados, pero que no le prestamos la atención en el momento, pueden frenar la ejecución del negocio como tal, particularmente en entornos como el actual. En estos entornos inner, que es un entorno intenso, es un entorno que no está alineado, es muy exigente y reactivo, y de eso es que vamos a hablar aquí también. Soy directora ejecutiva de ADECIN hace 23 años. Soy arquitecta de conversaciones estratégicas para las compañías, con más de 23 años de experiencia acompañando empresas en procesos de formación, mentoría, coaching e implementación de saberes y de conocimientos en temas de productividad, de retroalimentación para el desempeño, de liderazgo. Hemos atendido más de 800 empresas en este tiempo, 380 líderes impactados con el mentor coaching individual, más de 90 equipos acompañados a través de facilitación para disolver conflictos y más de 25,000 personas impactadas en estos 23 años. Yo creo que yo hasta he contado mal. Bueno, ¿cuál es entonces el contexto actual? El mercado como tal no está fácil, los equipos de ventas no están vendiendo, estamos en un momento de incertidumbre económica y política. Muchas empresas, como les dije antes, no están vendiendo, las márgenes se reducen y la presión por los resultados empieza a aumentar. Quiero que me digan por el chat, ¿sí? Para que eso no sea como un monólogo, si esto empieza a pasarles a ustedes, si esto pasa, si lo han visto, si no está pasando en sus organizaciones, de pronto lo ven con sus compañeros, con sus amigos y con sus colegas. ¿Vale? Entonces cuéntenme si esta primera parte les hace sentido. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá el chat, quién me cuenta. En este contexto, las organizaciones no pueden darse el lujo de tener fricciones internas, porque esto las activa. En los momentos retantes de incertidumbre es donde más aparecen los conflictos
y aquellos conflictos que se quedaron dormidos. Es decir, que hicimos de pronto pañitos de agua tibia y ese conflicto como que se durmió, pero el ambiente como tal trae una falsa armonía. Cuando el mercado se contrae, cuando el mercado se contrae, cuando el ambiente se contrae, la cohesión interna de los equipos, claro, tener una cohesión interna en los equipos, una alineación, una sinergia de equipo, realmente es una ventaja competitiva para la organización, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque la cohesión y la confianza ayuda a que apiñaditos podamos llegar a esos grandes resultados que nos han marcado. Y además, también cuando hay conflictos internos, se pierde muchas cosas. Primero, se ralentiza la ejecución. Las personas no empiezan a entregar, valga la redundancia, los entregables a los horarios y a los momentos, y los entregables empiezan a estar incompletos. Se dispersa el foco en lo que tenemos que hacer y nos entregamos mucho en lo que dijo el uno, en lo que dijo el otro, en el desacuerdo que nosotros tenemos. Se fractura la confianza y lo que empieza a actuar en los equipos es el miedo. Y por último, todo ese esfuerzo que ustedes han hecho para que tener una cultura saludable, fortalecida, esta se debilita. Entonces, el conflicto que no ha sido intervenido es definitivamente una fuga estratégica. Aquí te voy a contar algo de lo que yo me he encontrado en las organizaciones, que es que el 90% de los conflictos en los equipos de trabajo no son por cuestiones técnicas, es por el tema también de personas, de relacionamiento, liderazgos deshumanizados, tóxicos, mal relacionamiento. En las organizaciones, cuando estamos en este ambiente inner, que ya te lo voy a ampliar un poquito más, hay mucha, pero mucha falta de claridad. Falta las áreas, dentro del equipo hay descoordinación, pero entre áreas con otras áreas hay desalineación. Y hay desalineación, por ejemplo, en los equipos entre los de ventas, las personas de marketing, las personas si son de producción, los de producción con los de mantenimiento, los de ventas también con los de producción o los de logística, ¿sí? Entonces hay una desalineación en las áreas y eso hace que también el mundo emocional de las personas esté muy cargado, ¿sí? Las emociones no se están gestionando. La gente las está escondiendo porque en las organizaciones en estos momentos como que no hay tiempo para sentir, ¿sí? Empezamos con nuestra comunicación reactiva, no escuchamos, hacemos lo que hacemos que escuchamos, pero definitivamente no escuchamos, ¿sí? Y la confianza se deteriora. El conflicto no desaparece solo, se disuelve entonces con una arquitectura estratégica conversacional. ¿Sí? Ahora aquí traigo esta información, a ver a ti qué te parece, con este, ¿qué es o a qué yo le he llamado este ambiente inner? Pues el ambiente inner es algo intenso, pero también es la intensidad en la incertidumbre, ¿sí? Es un ritmo que todo va al ya acelerado, todo es urgente, todo es prioritario, hay que cumplirle al cliente, hay que cumplirle a tal persona y hay una alta presión constante. Y esa alta presión constante lo que hace es que los conflictos que estaban dormidos aparezcan y si no, aparecen otros. Lo no integrado, ¿a qué hacemos referencia o a qué hago yo referencia a lo no integrado? Que es un conocimiento fragmentado. Hay muchas iniciativas, pero que no se integran, ¿sí? Y las áreas entre sí están desconectadas, ¿ya? Y eso afecta mucho la cultura organizacional. El mundo de la exigencia. Yo sí estoy muy de acuerdo con la rigurosidad, con la exigencia,
Pero esta exigencia hoy lo que hace es que, como estamos tan desesperados por la venta, porque eso está difícil según muchos, ¿sí? Yo sigo vendiendo. Entonces, altas metas que desde ya sabemos que la gente no va o no puede cumplir, ¿sí? No son unas metas que realmente sean alcanzables. Y claro que tenemos es que tener una atención creativa en los equipos, ¿sí? Pero eso también tenemos es que mirarlo con lupa porque eso está afectando mucho, ¿sí? Y sobre todo en esa exigencia es que todo es para allá y cuando todo es para allá, inclusive el pedido que se hace, la solicitud que se hace, como es todo es para allá, no tenemos en cuenta uno de los puntos importantes que es la impecabilidad en la comunicación y no estamos entregando, no damos una información completa, ¿sí? Porque todo es para allá. Reactivo. ¿Qué significa aquí la parte de la reactividad? Pues la reactividad aquí significa que se responde a lo que va a ir apareciendo, pero aquí aparecen unas emociones en los equipos y en las personas, como es el estrés, la ansiedad, la angustia y la frustración. Y empezamos a ser reactivos. Y todo eso tan bonito que hemos venido haciendo de bienestar, todo eso tan bonito que hemos hecho para tener una cultura de bienestar para nuestros equipos, entonces termina desdibujándose. ¿Les hace sentido, por favor, esto que les estoy contando? ¿Quién me dice por acá? Sí, sí. Por acá alguien me dice, gracias, Lili, ingresé y me toca salir porque me acaban de llamar por un caso que tengo. Un abrazo, me dice Lisette Portilla, ok. Lisette, ok. Bueno, vamos a continuar. Lo que hoy pasa en muchas organizaciones, ¿sí? Baja productividad, bajas ventas, reprocesos constantes, metas y proyectos retrasados o mucho incumplimiento, disminución de la rentabilidad, clima laboral deteriorado, incremento de la rotación y fuga de mucho talento, mayor ausentismo, riesgo en el burnout en los colaboradores, falta de cohesión, falta de sinergia, clientes internos y externos insatisfechos, dificultad de muchas de las personas que tenemos en las organizaciones para adaptarse a situaciones caóticas. Caóticas es que nosotros estamos entre el caos y el orden, ¿vale? Pérdida de credibilidad en los equipos y cultura laboral poco profesional y ambientes de trabajo hostiles que posiblemente estén afectando también la inclusión. Entonces, con todo esto que les estoy contando, ¿sí? Me encantaría que me contaras, bien sea que abras tu audio o lo pongas en el chat, si reconoces algunos de estos síntomas en tus equipos de trabajo. Entonces, vamos a esperar esas respuestas por aquí. Sí o no, hay alguna que sí, hay alguna que no. Ok, entonces dicen que sí. Lo que no permite disolver los conflictos. ¿Qué es lo que no permite disolverlos? Dicen, hay unas falsas creencias. Con que hable ellos dos o ese equipo, con que hable el líder con el equipo ya, el conflicto ya se resolvió. No es así. Creen que cualquier conversación genera una solución. O como dicen, es que voy a tener una charlita, ¿sí? ¿Cuál es exactamente la realidad entonces? Sin estructura, la conversación aparece la conversación reactiva emocionalmente y se profundiza en el conflicto. Eso es donde tenemos es que llegar. Eso es lo que nos sucede. El tiempo lo acomoda todo, el conflicto se resuelve todo. Es como yo le llamo a este punto la parte de que balconeamos en el conflicto, que no intervenimos con una estructura. Entonces, ¿cuál es el error? Confundir silencio, quedarnos callado con madurez. Mucha gente dice, yo de eso mejor no hablo, pero por no hablar a veces es que finalmente no se resuelven esos conflictos.
¿Cuál es la realidad entonces? Lo que no se conversa se acumula, se distorsiona y esas distorsiones incluso se vuelven aún más costosas. Recursos humanos puede manejarlo internamente. Entonces, si tengo un conflicto en un área, voy para recursos humanos y le pongo a recursos humanos que me ayude a resolver este conflicto. Entonces, gestión humana se está volviendo el mediador, el solucionador de conflictos, pero tampoco tienen una estructura, tampoco tienen un modelo para esos conflictos y lo que a veces pasa es que las situaciones se ponen peor. Entonces, error es suponer que buena intención es suficiente y no es así. ¿Cuál es entonces la realidad? Intervenir conflictos requiere un sistema, un método, contención emocional y sobre todo una arquitectura conversacional. Hay frases como, yo ya le dije que no hiciera eso. Entonces, cuando digo, yo ya le dije que no hiciera eso, yo estoy en el rol de mamá y el otro asume el rol de niño. Entonces, cuando eso sucede, los conflictos no se solucionan desde el niño reactivo, sino desde el adulto que se asume, se compromete y se responsabiliza de sus comportamientos o de sus hábitos incoherentes. ¿Cuál es entonces el rol estratégico de recursos humanos hoy? Es el área que sostiene el sistema humano en la empresa. En un contexto económico retador como el que tenemos actualmente, recursos humanos no solamente gestiona el bienestar, sino que debe cuidarlos y proteger. ¿Qué debe cuidar y proteger? Debe cuidar la alineación en los equipos, dentro del equipo e interequipos, interáreas, entre todas las áreas que se vea como un sistema, la madurez conversacional y la energía productiva para poder sostener estas conversaciones. Intervenir conflictos no es opcional hoy, es responsabilidad estratégica de recursos humanos y de la gerencia. Y por supuesto, del líder del equipo donde se está gestionando ese equipo. Dime por favor hasta aquí entre 1 y 10, este contenido hasta aquí entre 1 y 10. ¿Qué tanto te está conectando? Si te está abriendo la mente sobre todo, ¿vale? Entonces, los conflictos, ¿cómo se disuelven los conflictos? Los conflictos se disuelven con arquitectura estratégica conversacional, llamada reset. Es como volver, es como resetear el equipo, ¿sí? Es resetearlo. Entonces, miren esto. El problema como tal, yo considero que no es el conflicto, es la manera como lo hemos venido abordando, ¿sí? Disolver conflictos requiere arquitectura conversacional. La buena intención está bien, pero esa intención basada en intervenir el equipo. No se puede improvisar. Hoy el mercado tan incierto en el que estamos, ¿sí? Puede hacer que hoy esos conflictos internos se estén activando más, ¿sí? Yo les quiero comentar algo importante de lo que yo me he dado cuenta, y es que definitivamente el conflicto puede ser individual con otra persona, o sea que puede ser dual, pero pasa de ser dual a ser sistémico, porque un comportamiento inadecuado de una persona atasca o traba todo el flujo en la organización. ¿Lo ven así ustedes? Cuéntenme. Diego, Claudia, Sandra y por aquí Magda. ¿Lo ven así? Ok. Entonces,
¿Qué hacer? Aquí por favor apunta o si no, tómale fotico a esta diapositiva que es muy importante. ¿Qué hacer antes de la intervención? Antes de intervenir un conflicto en un equipo o entre áreas, es necesario entender, comprender qué es lo que lo está sosteniendo, qué es lo que sostiene ese conflicto. No solo desde versiones aisladas, sino desde una dinámica del sistema como tal. Por eso, yo les digo algo importante, dada la experiencia que tengo en este tema, y es que el proceso inicia con un diagnóstico estratégico. Si no hay diagnóstico estratégico, yo les quiero contar que eso sería una intervención como cualquier otra. Si ustedes tienen un plan estratégico, un proyecto estratégico en la organización, ese proyecto estratégico siempre partirá de un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita saber el estado del arte, como la fotografía. Si no tenemos eso, no se puede hacer una intervención focalizada en disolver ese conflicto, ¿sí? Por eso, siempre, siempre, siempre iniciaremos todo esto con un diagnóstico estratégico. ¿Para qué? Para ordenar, porque cuando hay conflicto es porque hay desorden. Cuando hay conflicto es porque se han saltado la jerarquía. Cuando hay conflicto es posible porque hay malos tratos. Cuando hay conflicto es posible que no hay una buena comunicación. Y eso lo primero que lo tenemos es que ordenar, ¿sí? En ese ordenar, después hay que diseñar y planear cómo convocar, cómo sostener la conversación correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es reset? ¿Qué es ese tema de resetear otra vez el equipo? Es una intervención estratégica para el negocio, es una intervención estructurada para disolver conflictos, ¿sí? Déjenme un momentico por acá. Para disolver conflictos dentro de los equipos y con otras áreas que ya están impactando, sobre todo eso es para quienes ya están impactando el clima laboral, la desmotivación organizacional, la rotación de personal y sobre todo los resultados en las áreas que ustedes requieran. Equipo financiero hemos trabajado, equipo de ventas hemos trabajado, equipo de mercadeo hemos trabajado, equipo de producción junto con equipo de almacén, junto con equipo de mantenimiento, junto con otros equipos y otras áreas, ¿sí? Operaciones. No es esta intervención que yo les vengo a compartir, no es recreación, porque miren, en algún momento, recuerdo, eh, hace unos meses que me invitaron a compartir toda esta información, pero sobre todo a vivirla, a ayudarles a disolver ese conflicto que tenía un área financiera y habían llevado, me invitaron a mí, me invitaron a mí y esta empresa, además, porque es una conversación bien interesante, bien estratégica, la persona de bienestar quería algo más lúdico y me dijo, Lili, yo sin saber, yo traje un recreacionista para que te ayude. Y entonces, pues con toda la curiosidad del caso, yo le pregunté, ¿por qué consideras que para disolver un conflicto se necesita, pues, un recreacionista? Me dijo, no, para que la gente se ponga chévere, para que la gente grite, para que la gente se anime, para que la gente se conecte, se distraiga. Y ahí yo pensé algo súper importante. Y es que muchas veces en las organizaciones les da miedo, les da temor poner esta conversación sobre la mesa. Y lo que hacen es hacer cosas para distraer, pero no para disolver. La recreación a veces es muy interesante, es buena, pero a veces en estos procesos para disolver no es lo que la gente quiere.
porque la gente dice, aquí vinimos a hablar de cosas serias, pero esto entonces, ¿qué está pasando? También muchas veces los invitamos a un desayuno, pero en el desayuno no estamos hablando realmente de lo que importa hablar, sino que preguntamos por otras cosas que no resuelven ese conflicto. Les llevamos un detalle, un regalito y se los entregamos. Eso también está bien, pero eso no te va a resolver el conflicto. La gente generalmente, los que no saben cómo disolver un conflicto, ¿sí? Lo que hacen es o capacitación para ese equipo o es recreación para ese equipo o les damos, perdón, cositas para que la gente no sienta que ese conflicto está dañando. Y cuando queremos eso, es porque no tenemos una arquitectura realmente, una arquitectura estratégica conversacional para sostener estos conflictos. Me encantaría, no hemos terminado todavía, pero sí me gustaría mucho que algunas de las personas que están aquí, Carlos, Magda, Sandra, Claudia, digamos, me cuenten en el chat si esto les está haciendo sentido para ustedes. Cuenten, ¿les hace sentido? Bueno, parece que me he quedado por aquí hablando sola. Mentira. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, muchas veces sí. Por aquí Magda González me decía, así es. En las conversaciones difíciles son necesarias para la mejora. Yo pensaría, Magda, mira, una conversación difícil sí o sí se tiene que generar, pero tiene que tener una estructura, tiene que tener una arquitectura para que esto se disuelva y más hoy en estos momentos en los que estamos. Gracias a las personas que contestaron. Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces, ¿qué tipo de conflictos se puede resolver? Mire, hay muchos conflictos que no se han resuelto todavía. Hay unos que aparecen espontáneamente, pero como nos da miedo, no tenemos la estructura de cómo hacerlo, los dejamos pasar. Es decir, que lo que está sucediendo es que yo aplazo esas conversaciones. Conflictos crónicos dentro de los equipos, algo que ya viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Dicen, sí, eso pasa mucho aquí, Lili, pero no hemos podido. Tensiones dentro del área, pero también tensiones con las diferentes áreas, ¿sí? Que esto a veces en las organizaciones ya se vuelve como un problema personal. Fracturas de confianza, ¿sí? Donde yo no confío ya en mi colaborador, el colaborador ya no confía en su compañero y así sucesivamente. Y aquí lo que aparece, les quiero contar, cuando hay esa fractura de confianza, empiezan unos silencios, que eso le llama que es un error defensivo de callarme, de quedarme en silencio y no decir nada. La gente cree que eso está aportando a solucionarlo. Mire, conflictos encubiertos y silenciosos. Incluso nos callamos cosas que están pasando, que son muy importantes de velar, pero ese callar nos hace cómplices de aquello que no está funcionando, ¿sí? Y además se polarizan entre roles y liderazgo. ¿Para qué empresas entonces es esta metodología Reset? Mire, empresas que ya intentaron solucionar estas situaciones de conflicto desde una capacitación. Incluso al líder ya le dieron coaching, como me dijo en estos días una persona, y yo, ven, cuéntame, ¿y este conflicto cuánto tiempo lleva? Que es un área crítica a la organización porque está en el área de ventas, la gente de ventas ha dejado de vender, ¿sí? Entonces,
los acompañaré este mes en ese proceso. Y ya me dijo, Lili, es que a él ya le hemos dado coaching. Y yo, ok, pero es que un coaching no es para el líder. El coaching, si no se lo hicieron al equipo, pues eso no tiene ningún qué, ningún efecto, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que así hayamos dado coaching, allá se hayamos capacitado. Eso también es para empresas que reconocen que el conflicto no se resuelve solo, ¿sí? Muchas empresas también, sobre todo empresas pequeñas, eh, me contactan para que les resuelva ese conflicto que tienen allá entre 45 personas, 50 personas, ¿sí? Pero que dicen, no, Lili, vamos a esperar. Entonces, es esperar a que, yo les pregunto, es esperar a qué? A que el conflicto se resuelva solo, nunca va a pasar. Todo conflicto necesita una intervención. Es una falsa creencia que nosotros tenemos, que es voy a esperar. Mire que las personas, incluso cuando están mal con sus parejas o cuando están mal con ellos mismos, que hay un conflicto interno, la gente dice, Voy a esperar a ver qué pasa". Si tú no haces nada, no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces sí necesitamos intervenir. Empresas que necesitan intervenir sin dañar a las personas, con todo el cuidado hacia las personas. Empresas que entienden que el conflicto requiere intervención estratégica con arquitectura. Empresas que hoy se dan cuenta, ojo, que no resolver ese conflicto puede afectar la producción, las ventas, la calidad y el servicio de los productos o del servicio como tal. Y por esto incluso afectan la sostenibilidad del negocio. Miren, les voy a contar algo que pasó en una empresa de tecnología. Hace muchos años me llamaron para que en el equipo de operaciones, ¿sí? Que son las personas que atienden a las otras empresas, había un conflicto entre las personas y eso ya estaba afectando la manera como le contestaban al cliente cuando las personas llamaban. Y bueno, hice el diagnóstico, les dije, vamos a intervenir así. Y resulta que me dijeron, no, Liliana, la verdad, en este momento creo que no vamos a ver qué pasa. Y yo le dije, ok. Cuando me llamaron a los 4 meses, Liliana, ¿tú te acuerdas de aquella propuesta que te solicitamos X, Y, Z para el equipo? Yo, claro que me acuerdo, sí, señor. Me dijo, necesitamos esa intervención urgente. Y yo le pregunté, ¿qué hacen que antes era importante hacerlo y hoy ya sea urgente? Me dijo, es que ese conflicto y la manera como las personas empezaron a contestarle al cliente y no hacerse cargo del cliente que llamaba para el soporte técnico que le deberían de dar, esto se nos fue de las manos y resulta que uno de los chicos, que el que menos esperábamos, le contestó mal a ese cliente y ese cliente se nos retiró hace un mes y eso nos deja un hueco bastante grande porque el negocio que teníamos con él era de 800 millones de pesos. Entonces, miren cómo el conflicto sí afecta el negocio. Entonces, intervenir a veces y no dejar pasar puede ayudarte más a la sostenibilidad de tu negocio. ¿Les hace sentido esto que les estoy contando? ¿Les parece importante para ustedes? ¿Sí? ¿Les hace sentido? Eleonor me dice que sí. Bueno, ¿cómo funciona entonces? Aquí les voy a mostrar los pasos. Tómale foto a esto porque esos son los pasos que tú necesitas aplicar para disolver esos conflictos hoy. Primero que todo, necesitas un diagnóstico estratégico previo. Ninguna empresa hace una intervención o implementa algo estratégico sin un diagnóstico. Y ahí es donde nosotros necesitamos pararnos muy fuertes porque a veces queremos que las cosas se den ya
contraten a tal persona, que lo haga ya. Aquí estoy buscando algo que les quiero entregar a ustedes. Y es ese tema del diagnóstico. Nunca intervengan absolutamente nada si no hay un diagnóstico previo por el consultor, el facilitador, el mentor, el arquitecto. ¿Sí? Entonces, muchas veces, la mayoría de las organizaciones intervienen en el síntoma, pero no hacen una reunión, no miden cómo está esto, ¿sí? Aquí en el diagnóstico, lo que hacemos es entender y comprender dónde está la fractura, ¿sí? Es confianza, es liderazgo, es desalineación, es una conversación que no se ha tenido, es gestión emocional, ¿sí? Para no ir a improvisar. Cuando ya pasamos por ese diagnóstico previo, tenemos que hacer un diseño de la arquitectura conversacional. Una vez entendemos lo profundo y la dinámica, diseñamos qué se va a decir, en qué orden y con qué estructura, con qué contención emocional, con qué preguntas. Preguntas, yo les llamo a estas preguntas que yo estoy haciendo ahora, son preguntas que no son preguntas de coaching, son preguntas que destraban lo que tenías allí trabado, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gente siente ese impulso y pueda volver a accionar. Y donde puede haber un escalamiento mayor también, ¿vale? En intervención de la facilitación como tal o facilitada, aquí es donde ocurre lo que casi nadie sabe sostener, porque el primer momento, aquí en este punto, tenemos es que hacer algo súper importante, ¿sí? Que en ese primer momento necesitamos, por ejemplo, seguridad psicológica para bajar los ánimos que la gente esté a la defensiva. Momento dos, disolver el conflicto. Se dice, digamos, se sacan todas aquellas conversaciones que están pendientes, lo que no hemos dicho, ¿sí? Pero todo se asume con responsabilidad. Y se activa un código, que yo le llamo el código ACR, que es el código en el cual la gente se asume, se compromete y se responsabiliza en su rol. Y empezamos todos a conversar desde el adulto y no desde el niño frustrado. Y las preguntas son para el adulto y no para el niño. Y si alguien responde desde el niño, hay una pregunta que le ayuda a salirse del niño, de la queja, de la excusa, para conectar con el adulto que es. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que la persona acepte y reconozca los errores que está cometiendo. Porque sin aceptación del error que se está cometiendo, no se puede disolver el conflicto. ¿Vale? Voy a leer por acá qué nos dicen. Hay algunos conflictos muy complejos. Carlos, todo conflicto puede llegar a ser complejo, pero con esta estructura se pueden resolver. ¿Vale? Ahora vamos a ver aquí, vamos a continuar con este punto que me parece muy importante, que es el diseño de los acuerdos, porque sin acuerdos no vamos a dejar salir a nadie de ese lugar en el que estamos, ¿sí? Y cierre con evidencia de intervención. Entonces, ya para ir resumiendo, Reset como tal no es una capacitación, no es coaching, sí es arquitectura aplicada a conversaciones reales que ya estaban costando clima y pues ya estaban costando resultados. ¿Vale? Si alguien tiene una pregunta, con todo gusto la puede lanzar y aquí pues claro, con todo gusto nosotros vamos a darle respuesta. ¿Cuáles son los roles en esta intervención? Esto es muy importante saber, porque mire, un facilitador no va a tener algo mágico, una varita mágica, sino que hay unas responsabilidades. El rol o la responsabilidad de un facilitador es sostener la arquitectura conversacional que diseñó, cuidar todo el proceso de las 4, 6, 5, 8 horas que se pueda tener,
Formular preguntas que destraban el conflicto o las situaciones donde la gente está pegada. Garantizar sobre todo la seguridad psicológica con el propósito de que la gente diga lo que necesita decir en ese momento, ¿sí? Y que no haya represalias ni por parte del líder de la otra persona ni de la organización. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del equipo? El equipo es responsable de conversar lo que no ha conversado, de decir lo que no ha dicho, de pedir lo que necesita pedir, de hacer el reclamo que necesita hacer, de incluso decir allí la inconformidad que tiene. Es decir, asumir cada uno su lugar y su parte. Pero ¿desde dónde? Desde algo súper importante, desde dos lugares que vienen de unas habilidades ultra blandas, como es la honestidad radical y la disposición. Honestidad radical y la disposición. El facilitador entonces cuida la estructura, el equipo asume la conversación y pues el rol del facilitador es todo el sostenimiento. He facilitado desde 2 personas hasta 45 personas y en otras ocasiones entre varias áreas de 120 personas, así no voy sola, pero voy con otra persona que me ayuda en este proceso, ¿vale? ¿Qué incluye Reset? Incluye un diagnóstico previo, un diseño de arquitectura conversacional, facilitación de una experta, un sostenimiento emocional en el proceso, construcción de unos acuerdos claros, una evidencia de la intervención y un espacio de cierre posterior. Así como hay un diagnóstico previo, hay un cierre después, que es un cierre estratégico, que yo me reúno con recursos humanos y con el líder de ese proceso y le entrego mis recomendaciones, ¿vale? Y luego, al mes de esa intervención, tenemos un seguimiento virtual para saber cómo ha ido el equipo escalando o desescalando comportamientos. ¿Listo? Ahí es donde muchas veces los equipos en las organizaciones me dicen, Lili, ¿es posible que tengamos otra reunión o otra conversación presencial? Solo si el equipo lo pide, se hace, ¿sí? En estos días estaba cotizando también en una empresa de alimentos y me decían, no, Lili, pero yo quiero que sean 3 encuentros de 4 horas y no sé qué. Le dije yo, mira, aquí a veces no es lo que uno quiera, aquí a veces no es lo que a mí me parezca, es lo que el equipo requiera, es lo que se necesite y por eso en el diagnóstico previo uno se da cuenta si tú necesitas hacer una sola inversión por las 4 horas o necesitas más. Yo no sería capaz de decirte sí, son 3 encuentros sin haber hecho tan siquiera la primera sesión. Por eso el diagnóstico previo y la primera sesión, y a veces queda en la primera y única sesión. A veces quedamos allí y ya ustedes, el mismo equipo se empieza a autorregular y no necesitan de estar, digamos, dependiendo de un facilitador estratégico en estas conversaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios? Voy a leer por acá que me escribieron. Me dice Carlos, vale, sí, Carlos, se pueden resolver. Yo te lo aseguro. Hay veces he estado en equipos donde no dan nada por el equipo, no dan nada por el líder, no dan nada por las personas y se ha podido resolver. Beneficios para ti si eres de recursos humanos, pues dejar de improvisar esas intervenciones, reduce el desgaste emocional, recupera autoridad interna, protege a los líderes, a los equipos, reduce la carga de sostener conflictos crónicos. Y para la empresa, pues para mí hay unos maravillosos como es mejorar el clima, recuperar el foco en los resultados, menos reprocesos, menos errores,
Si estamos en una empresa de producción, menos desperdicios. Al inicio de este año me reuní con una empresa en la cual los desperdicios del área de producción sumaban más de 100 millones de pesos. Si esos son, ¿y por qué? Empezamos a mirar qué pasó aquí. Y era por conflictos, eran por situaciones, la gente se quedaba callada. ¿Y el conflicto en dónde estaba? En que el líder no, nunca, nunca quiso ayudarle a resolver un error a una persona. Y ahí viene ese conflicto. Miren, menor rotación de personal y por supuesto mayor madurez organizacional. Alcance de todo este proceso son equipos de hasta 2 a 30 personas, pero también he estado con grupos de 45 y 50 personas. No hay lío, hay metodologías de intervención. Podemos hacer un café charlado, podemos hacer un work café, podemos hacer un espacio abierto. Para solucionar esto, dentro de esa conversación estratégica, hay otras conversaciones estructuradas, otras metodologías que muy posiblemente tú no las sepas, ¿sí? Pero que yo como estoy certificada en esto, sí sé algo, no, no, aquí vamos a trabajar Work Café, aquí vamos a trabajar café charlado, aquí vamos a trabajar un espacio abierto, aquí vamos a trabajar un Pro Action Café. El Pro Action Café es otra metodología conversacional. ¿Vale? Entonces, puede ser de 4 a 8 horas según la complejidad y de acuerdo al resultado del diagnóstico previo, ¿sí? Para poder dar una intervención puntual con un impacto, pues que sea profundo y que sea el que tú estás necesitando. Mi experiencia, llevo más de 20 años acompañando, 23 años exactamente, acompañando equipos, líderes, conflictos reales en organizaciones de diferentes sectores, desde el educativo, los de producción, tecnología, de todas las artes, de todas las áreas de logística, producción, financiero, venta, recursos humanos. Ojo con esto, recursos humanos también tiene situaciones conflictivas. Y miren, aquí voy a hacer como algo. ¿Por qué recursos humanos siempre está ayudando a las demás áreas a solucionar todo? Pero los conflictos de su propio equipo no los resuelven. Entonces van y piden recursos para otros, menos para ellos mismos. Entonces yo aquí les digo, en recursos humanos, y hoy sobre todo, porque tengo 2 empresas en las cuales vamos a hacer una intervención estratégica, lo vamos a empezar por recursos humanos, ¿ya? Porque mucha gente con mucha excusa que no se hacen cargo, mucha gente que, que, que se le dificulta algunos cambios, mayor adaptabilidad, y en otros es porque hay un ambiente tóxico. No, a veces no es por el mismo líder de recursos humanos, sino por otra persona. Imagínense que yo a veces yo me encuentro con empresas donde voy y me dicen, es que el área de recursos deshumanos. No podemos permitir eso, gestión humana, ¿vale? Servicio al cliente también, y como ya les había hablado. Entonces, estoy certificada en facilitación de conversaciones significativas. Aquí te muestro algunos casos de referencia histórica. Dice la gerente de promoción y ventas de esta empresa que fue una conversación cuidada, tranquila, profunda, que generó confianza desde el inicio y permitió abordar lo que realmente estaba pasando en el equipo. Fue un espacio distinto donde se pudo dialogar sin represión y transformar la atención en comprensión y acuerdos. Una conversación que realmente hace avanzar el equipo. Mire que no lo digo yo. Destaco de Liliana la forma y la metodología, cómo fue llevando esa sesión. La información fue clara, motivante, además que me hizo reflexionar sobre cómo estaba yo actuando en este proceso de cambio, cómo estaba gestionando mi gente y así poder mejorar. Lina nos dice, nos dimos la oportunidad de hablar, de reconocer fallas, valorar el trabajo de los demás. Este espacio me sirvió para reflexionar, tener mayor disposición, resolver los conflictos desde la conciencia y no desde ese impulso. La metodología fue oportuna, dinámica y necesaria para nuestro equipo. Esto que les estoy contando es una empresa de que hacen productos para
perritos, para gatitos y toda esta parte, ¿vale? O sea, que es de producción. Y esta área era el área de calidad y de innovación. Reflexiones sobre cómo puedo impactar positivamente al equipo desde mi rol. Aplicaré las herramientas aprendidas para fortalecer la convivencia, la productividad y el desarrollo colectivo. Fue un espacio cercano, honesto y revelador. Natalia dice, este espacio me permitió hacer una introspección honesta sobre mi relación con el grupo. Reconocí en qué estoy fallando y asumí con humildad mi compromiso de mejorar. La metodología fue muy completa, conectó lo personal con lo profesional y nos mostró cómo nuestra actitud impacta la comunicación y la vida laboral. Fue un espacio realmente enriquecedor. Y miren esto de un líder de equipo, que también en esta empresa ya me ha llamado, pero me dijeron, no, el líder de equipo se va a hacer cargo de esta conversación. Perfecto. Miren, reflexioné profundamente sobre los defectos que tengo como líder y entendí que muchos de los problemas del área nacen de mí. Eso es asumirse, comprometerse y responsabilizarse. Este espacio me ayudó a mejorar mi actitud, cambiar mi forma de ser y de trabajar en lo que debo transformar para llevar a mi equipo al éxito. Santiago dijo, pude identificar mi herida principal porque él se sentía herido por el equipo y cómo ha influido en mis comportamientos tóxicos. Este espacio me ayudó a tomar conciencia de mí mismo y me comprometo a transformarme para lograr un mejor flujo de trabajo. La metodología fue tan constructiva que abordó problemáticas reales sin generar conflicto. Me encanta este testimonio porque muchas de las personas quieren hacer una intervención, pero tienen miedo de que eso se convierta en un mayor conflicto, ¿sí? Pero conmigo no es así. Marino dice, nos reconocimos como equipo, expresamos lo que no habíamos dicho y conectamos desde lo humano. Me comprometo a cambiar y mejorar mis dinámicas de comunicación para construir relaciones más sanas. Fue un espacio nutritivo, dinámico, transformador. Y Laura nos dice que nos sirvió al equipo para reflexionar, mejorar la disposición y resolver conflictos desde la conciencia. Creo que esa ya la había puesto. Entonces, equipo, ¿qué les quiero contar yo a ustedes hoy? Los conflictos no se disuelven solos. Los conflictos no se disuelven con una buena intención, ni con más talleres, ni con improvisación, ¿sí? Se disuelven con una arquitectura. El conflicto no se gestiona solo, sino que se interviene. Tengo una gran conclusión para ustedes. Ustedes ya sacarán la de ustedes. Pero esto que te traigo hoy es que en tiempos de incertidumbre, la alineación interna deja de ser un problema o un tema de clima laboral y empiece a convertirse en un tema estratégico de sostenibilidad del negocio. Entonces, ¿cómo te puedo acompañar hoy? ¿Sí? ¿Cómo te puedo acompañar? A través de esto, tú me puedes llamar y hacemos el diagnóstico estratégico, ¿vale? Entonces, hasta aquí nuestra conversación. Me encantó tenerlos. Si alguno tiene una pregunta, Magda, Carlos, Eleonora, si me la quieren hacer, con todo gusto estoy aquí para responderles. ¿Vale? Hay una pregunta en el chat Ah, de Carlos. ay, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está esa pregunta? ¿Cómo hacer cuando las personas no participan por miedo? Carlos, en mis acompañamientos todo el mundo participa, porque lo primero que en el diagnóstico, ahí mismo sale esa parte. Y sí, claro, por eso yo te digo que cuando no hay confianza hay miedo, ¿sí? Pero lo primero que un facilitador estratégico de conversaciones lo que hace es crear un ambiente de lo que hablábamos antes que tiene que ver con la seguridad psicológica.
¿sí? Por eso, si ustedes de pronto no saben cómo crear esa seguridad psicológica en la gente, ninguna hablará, ¿ya? Bueno, por acá me dice gracias Lili, por acá otra pregunta, Magda dice sí, así es las conversaciones difíciles. Ajá, ok. ¿Alguna otra pregunta más, Eleonora, que tú tengas de pronto? No, no, gracias, Liliana. ¿De dónde te estás Muchas gracias. conectando? De Medellín. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y de qué empresa eres? Yo trabajo como consultora en una empresa que se llama LEAD, Liderazgo Integral Ah, y Transformacional. esto te ha servido mucho, Chévere, seguramente, claro. ¿cierto? Sí, Ok. así es. Bueno, bueno, equipo, muchísimas gracias y espero haberles dado un buen contenido. Por aquí está Luis, que salvo, alguien entró y volvió y se salió. Bueno, muchísimas gracias y Muchas gracias. el que necesite esa conversación estratégica, con todo gusto, entonces podemos hacerla, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, chao, chao. Bueno, que estés bien. Chao, chao.